mis amados hermanos, bienvenidos al culto de esta hora. Realmente nuestro país está en este momento en una situación bastante difícil, bastante crítica por las tormentas de estos últimos días, específicamente o especialmente anoche. Nosotros como iglesia debemos buscar la manera de poder clamar a nuestro Dios, de poder buscar la presencia de Dios. Y es importante que nosotros como hijos de Dios podamos dedicar un tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Les invito a que leamos el Salmo 34 en esta hora para poder iniciar el culto de esta hora. El Salmo se llama La protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará el malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Conforme al Salmo, mis hermanos, dice en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en todo tiempo implica hasta en esta situación en que nos encontramos en este momento. Muchas personas dicen, tras una tribulación, tras un problema viene otro. Claro, pero debemos entender que la soberanía de Dios así es. Debemos entender que la voluntad de Dios así es. Pero nosotros como hijos de Dios, y conforme a las palabras, dice que debemos bendecirle en todo tiempo. Algunos dicen, hoy no vamos a orar, hoy no vamos a leer la palabra, hoy ni siquiera vamos a escuchar el culto. ¿Por qué? Porque muchos se sienten molestos, resentidos, mal, porque creemos que Dios nos ha olvidado. Y este salmo habla de la protección divina, que en todo tiempo el cristiano debe alabar a Dios, debe cantar alabanzas a Dios, debe orar. Dice el versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Nosotros como hijos de Dios debemos de clamar a Dios, en estos momentos de aflicción, debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y él dice que nos ayuda y nos libra de toda tribulación. Y en el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La Biblia no dice de que no vamos a pasar aflicciones o tribulaciones o problemas o dificultades en nuestras vidas. Lo que nos dice es que debemos clamar, debemos buscar a Dios en todo tiempo. Y Dios en ningún momento nos va a olvidar, Dios en ningún momento nos olvida. Les invito a que oremos y tengamos un momento de oración por nuestro país antes de iniciar en la meditación de su palabra. Señor, te agradecemos porque nos has permitido estar reunidos en esta hora. Te pido por cada uno de los hermanos, Señor, por cada persona que está viendo este culto en esta hora. Te pido, Señor, que tengas tu misericordia de cada uno de ellos, de todos nosotros, Señor. Cualquier problema o tribulación que en este momento esté pasando, Padre, te pedimos, como tu palabra nos enseña, Señor, que te clamemos, que te pidamos, que nos ayudes, Señor, y sabemos, Señor, que nuestras aflicciones son temporales, que nuestras aflicciones podrán estar en esta hora, pero tú tienes control de ellas y va a llegar el momento en que ya no vamos a tener esa angustia que probablemente hoy tenemos.
te pedimos por nuestro país, Señor. Te pedimos por las autoridades, Señor, por los diversos órganos de Estado, para que se pongan de acuerdo, Señor, en beneficio de toda la población, Señor, y no estar discutiendo y no estar peleando entre ellos. Ayúdanos, Padre, a poder tener gobernantes, Señor, que se preocupen por su pueblo, Señor. Ayúdanos a que este momento, Señor, de dificultad en nuestro país, casas derrumbadas, Señor, personas que han perdido todo lo que tenían, calles, Señor, inundadas, ríos desbordados. Sabemos, Padre, que puede faltar mucho, Señor, para que esto termine, pero sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdales. Te pedimos por esa bendición para cada una de esas familias y a todas las iglesias, Señor, y organizaciones, personas altruistas que están ayudando en este momento. Te pedimos que seas tú guiándoles, Señor, llevando, Señor, lo necesario a quien realmente lo necesita. Ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar esta situación y te pedimos, Padre, porque todo sea conforme a tu voluntad. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Les invito en esta hora a que me acompañen al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El domingo pasado iniciamos la lectura o el aprendizaje, el conocimiento de esta palabra. Y yo les decía de que era la introducción el domingo pasado. Ahora vamos a nosotros a conocer realmente en qué consiste esta oración, en qué consiste este versículo en la Biblia que es muy famoso y que muchos en tiempos de tribulación nada más lo buscamos, lo enseñamos, muchas personas lo leen, muchas personas tratan de enseñar acerca de él. Pero yo el domingo pasado traté de darles el trasfondo de este versículo. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos de dónde viene cuando hablo de trasfondo es la historia o por qué ese versículo está aquí en la Biblia y de qué manera ahora a nosotros como hijos de Dios nos sirve este versículo en estos tiempos y que también en su momento fue para el pueblo de Israel. Hablábamos resumiendo lo que era la palabra, hablábamos que este versículo, capítulo 7, era porque Salomón había terminado de construir el templo que su padre, el rey David, había dedicado o había establecido en su corazón dedicárselo a Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el arca del pacto, el arca de la alianza, estuviera en un lugar, tuviera un lugar donde reposar, un lugar donde estar, porque hasta ese momento habíamos hablado que el arca había andado en el tabernáculo, había andado en algunos momentos estaba en la casa de un sacerdote, incluso los filisteos se la habían robado en una ocasión, entonces no tenía un lugar fijo donde el arca podía estar. Y el rey David determinó que ya era tiempo de que el arca, que estaba la presencia de Dios en esa arca, dijo, no es posible que no tenga un lugar donde puedas permanecer y donde nosotros podamos llegar a poder, que el sacerdote nada más podía entrar a ese lugar, pero llegar a la presencia de Dios. Entonces el rey Salomón, cumpliendo con esa palabra que Dios mismo le había prometido a David, diciéndole, tú no construirás ningún templo, ninguna casa a Jehová, sino que será un hijo, uno de tu descendencia, le dijo. Entonces el rey Salomón cumplió con esa parte. Y una vez terminado el templo, el rey Salomón hizo una oración que la encontramos en el capítulo 6. Y en esa oración nosotros encontramos que él les pide a Dios que cuando el pueblo vaya a la batalla, por ejemplo, y lo derrotaran al pueblo de Israel en esa batalla, le dice, si tu pueblo orare y te buscare de todo su corazón, tú le oirás desde los cielos. Esa era la petición del rey Salomón para con su pueblo. Entonces veíamos una situación ahí, veíamos de que el pueblo en algún momento estaba en una situación de desobediencia. Y entonces Salomón lo que pedía a Dios era de que cuando el pueblo lo llegase a buscar en el templo, porque ahí estaba la presencia de Dios, cuando lo llegase a buscar en el templo, el pueblo iba a orar e iba a buscar a Dios de todo su corazón. Y la petición de Salomón era, Señor, escúchalos. Señor, oye sus peticiones. Entonces, ese es el trasfondo de este versículo. Cuando llegamos al capítulo, ese es el capítulo 6, cuando llegamos al capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, encontramos que Dios le responde la oración al rey Salomón. Y entonces comienza en el versículo 11 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas y dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón
se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Debemos entender aquí de que cuando nosotros nos proponemos hacer algo para Dios, cuando nosotros nos proponemos agradar a Dios con todo lo que hacemos, dice que prosperan las cosas. Cuando usted decide hacer algo, pero pone a Dios en primer lugar, pone a Dios en su camino, pone a Dios en la dirección correcta, pone a Dios a que le guíe lo que debe y no debe de hacer, entonces usted debe entender que nosotros vamos a prosperar en lo que emprendamos. ¿Pero por qué? Porque buscamos agradar a Dios y no buscamos agradarnos a nosotros mismos, ni mucho menos a otra persona. Por eso dice que cuando Dios permite que un gobernante, cuando Dios permite que un soberano en cualquier país que gobierne a una población buscan de la sabiduría de Dios, ese país va a vivir en paz, ese país va a vivir en tranquilidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es el que guía a los gobernantes. Entonces nosotros debemos buscar, la palabra nos enseña que debemos orar por cada uno de nuestros gobernantes, en vez de poner a decir, este gobernante no sirve. Yo siempre me pregunto, muchas personas se ponen a criticar y a decir nada más, ¿verdad? Es que este gobierno no sirve, es que los diputados tampoco sirven, es que los jueces tampoco sirven. Pero yo me pregunto, ¿y si fuera esta persona que está diciendo eso, el que estuviera en ese puesto, me pregunto yo, ¿pudiese hacer las cosas mejor? Probablemente no, probablemente sí. Pero lo importante es que debemos entender como hijos de Dios que nuestros gobernantes están ahí por la voluntad de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios que nos corresponde orar por cada uno de ellos, orar porque sea la sabiduría de Dios el que lleve o guíe las decisiones que ellos van a tomar. Luego en el versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Entonces vemos que lo que hablé al principio, muchas personas pueden estar diciendo, es que Dios no nos oye, es que yo oro pero Dios no me escucha, es que yo les pido al Señor y tengo tiempo de estarles pidiendo por una petición pero Él no me responde. Pero aquí usted ve que Dios sí responde. Y encontramos muchos otros ejemplos en la Biblia en los cuales nosotros encontramos que Dios responde a nuestras peticiones, que Dios escucha nuestras oraciones. Y entonces dice que Dios se le apareció a Salomón de noche. Dios puede aparecer en nuestras vidas de muchas formas y de muchas maneras. Dios puede aparecer en su vida tal vez a través de este mensaje en esta hora y no como usted esperaba. Tal vez hay personas que esperan que Dios les hable al oído o que Dios se les aparezca de alguna forma o que usted pueda ver a Dios. Pero no es así, sino que Dios habla de muchas maneras. Tal vez en una alabanza Dios me habló y respondió mi petición. Tal vez en la lectura bíblica de este día Dios me habló y respondió mi petición. Pero muchos como estamos esperando que Dios nos aparezca o nos hable como nosotros queremos, pues entonces no escuchamos. Y tal vez Dios ya respondió a la petición que nosotros teníamos. Entonces es importante estar atentos espiritualmente y entender que Dios sí responde a nuestras peticiones, que Dios entiende lo que nosotros queremos, pero muchas veces también no queremos entender porque Dios nos responde no como nosotros queremos, pero sí nos responde. Debemos aceptar la voluntad de Dios y debemos aceptar la soberanía de Dios, porque eso es lo único del hombre, poner a Dios por sobre todas las cosas y entender quién es Él y que Él obra de tal manera que siempre tiene pensamientos de bien para todos. Entonces luego dice, y he elegido, le dijo Jehová, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces viene Dios y le dice, yo he elegido este lugar. Es decir, aceptó la construcción de la casa que Él le había ofrecido. Y le dijo, este lugar yo lo he elegido por un lugar de sacrificio, por casa de sacrificio. Para poder entender esto hay que comprender una situación. Nosotros debemos entender que en el Antiguo Testamento, cuando había una petición, cuando había algo que ofrecerle a Dios, se oraba y se finalizaba esa petición con un sacrificio. Cuando el sacrificio era aceptado, el sacrificio era consumido en su totalidad. Entonces debemos entender que los sacrificios en el pueblo de Israel eran muy importantes, porque Dios así lo había determinado. Pero ahora usted va a decir, pero mire, este mensaje en su momento y en su tiempo era para el pueblo de Israel. Pero lo importante es que ahora nosotros también debemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque el mensaje no deja de ser. Porque el mensaje Dios siempre está llamando a través de lo mismo.
Entonces, ¿qué sucede cuando el mensaje, ahora en nuestro tiempo, usted me dice, mire, pero ¿qué sacrificio nosotros podemos ahora aplicar para nuestras vidas? Primero, lo que la palabra enseña es morir a mi yo, a mi propio yo. Eso implica dejar de ser egoísta, eso implica dejar de ser resentido, eso implica dejar los rencores y las raíces de amargura que muchos de nosotros podemos tener en esta hora. Dejar todo aquello que nos aparta y nos aleja de Dios. Dejar todo aquello que en algún momento yo puedo decir, pero es que eso a mí no me molesta, eso a mí no me afecta. Pero ¿cómo no? Cuando usted busca y entiende y empieza aquel resentimiento, aquel dolor, aquella molestia, entendemos que eso nos está alejando de Dios. Entonces, un sacrificio es dejar mi yo y que Dios gobierne nuestra vida. Dejar mi yo es dejar de preocuparme por tratar de sentirme bien yo. ¿Saben? El día jueves nosotros aprendimos, dentro de otras cosas, es cómo ser amigo de Dios. Y una de esas cosas era importante conocer los tipos de amor que la Biblia nos enseña. Y decíamos y hablábamos de que la Biblia nos enseña del amor fileo, que es el amor que se da entre amigos, el amor eros, que es el amor que se da entre pareja, entre un matrimonio, que es un tipo de amor que no es de amigos, ni tampoco es un amor así como el que tenemos con nuestros padres, ni el amor que tenemos para con nuestros hijos, el amor eros, y el amor ágape, que es el amor que Dios nos da a nosotros, el amor ágape. Veíamos qué importante era que los tres tipos de amor son importantes porque cada uno refleja algo diferente. Pero los tres tipos de amor, fileo, eros y ágape, son importantes que nosotros los apliquemos en nuestras relaciones. En la relación con nuestros amigos es importante el amor, no solo el fileo, sino que también el eros y el ágape. Y van a decir, pero es que el eros es solo para pareja. No, porque no es así. Es un amor que lleva a usted a hacer cosas por su amigo que nadie más las podría hacer, ayudarle, tener un momento de que, amigo, te falta algo, amigo, tenés este problema. La Biblia dice que es mejor un amigo cercano que un hermano lejano. ¿Se imagina usted? Es mejor tener a mi amigo aquí a la par a que hablarle a un familiar. Y no estoy diciendo que los familiares no son importantes, no vaya a entender mal. Pero es importante ese tipo de amor entre todos, entre esas relaciones. En el amor de matrimonio, en el amor de familia, en el amor con los hijos, es importante los otros dos tipos de amor. El ser amigo de nuestros hijos, el ser amigos de nuestras parejas, de nuestro esposo, nuestra esposa. El ser amigo de nuestros padres es importante. Pero en esa relación de amistad, de matrimonio, es importante ese amor, pero también el amor de Dios que gobierne en ese matrimonio. Ahora, y usted me va a preguntar, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque es importante cuando morimos a nuestro yo, que nuestro amor se va a ver reflejado en el amor al prójimo. Cuando yo muero a mi propio yo y me preocupo de, es que yo no tengo comida, es que yo tampoco tengo ropa, pero otros no tienen nada. Pero yo puedo compartir de lo que tengo, ese es el amor al prójimo. Y ese entra dentro de los dos mandamientos que también veíamos ahí, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo decía, es igual y no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros mostramos amor a nuestro prójimo, estamos diciendo que ese amor es el que Dios tiene para conmigo, yo lo he entendido y por lo tanto yo puedo enseñar y puedo mostrar. Los demás pueden ver ese amor que yo tengo para con mi prójimo y entonces pueden decir, el Señor realmente ama a este hombre. El Señor realmente ama a esta mujer porque están reflejando ese amor para con el prójimo cuando el prójimo necesita ayuda. Entonces, ese es morir a mi yo, ese es un sacrificio que nosotros debemos hacer. Porque debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, dice la palabra. No solamente buscando de palabra, porque acuérdense que el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve de que nosotros alabemos al Señor, oremos a Dios, nos sintamos en adoración en un momento maravilloso en la iglesia o en nuestro hogar. Pero ¿de qué nos sirve si está lejos nuestro corazón de Dios? Y es importante acercarnos a Dios en todo momento y en todo tiempo. Luego dice en el versículo 13, si eso sucede, le dice, en otras palabras, Salomón le dice, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y oiga bien el versículo 3 lo que le va a decir. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Ojo, significa en este caso que no es que va a cerrar los cielos para que no pasemos nada malo. No, a la inversa. ¿Qué pasa si no llueve? Los sembradíos,
Las cosechas se ponen en riesgo. Probablemente no va a haber alimento porque no va a haber quien coseche. En aquel tiempo había cebada y trigo, que eran como base de la alimentación del pueblo. En este tiempo yo le puedo decir, miren, no van a haber plátano, no van a haber guineo, no va a haber maíz, no va a haber arroz, no va a haber frijoles, si no llueve. Entonces le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, eso significa un momento de reflexión para nosotros, porque Dios está diciendo, si eso no sucede, ustedes se ponen en riesgo. Yo leía en una red social hoy, en la mañana, decía una persona, ya dejen, decía, de estar mencionando que la lluvia y que estas inundaciones, decía, y que esto del virus es un castigo de Dios, decía, que es un juicio de Dios, decía, ya dejen de estar escribiendo eso, porque una enfermedad es una enfermedad, decía, como puede dar hoy, puede dar mañana. La lluvia, decía, es un evento natural, decía esta persona, y el evento natural, y no ha llovido todos los años, pues decía. Hemos tenido otras tormentas complicadas para nuestro país, en otro tiempo, en otro momento, decía. Por lo tanto, lo que está diciendo esta persona es que esto Dios no lo ha permitido. Es algo natural, dice la persona. Pero yo le digo, no podemos dejar nosotros de lado y estar hablando de estas cosas como un llamado que Dios nos hace. Hace unos domingos yo les decía, en otro sermón, en otra palabra, en otro momento de reflexión, yo les preguntaba, les decía, ¿qué más tenemos que esperar para que Dios nos hable? Tenemos una situación de pandemia, y una pandemia se describe como una enfermedad que ha surgido en algún lugar del planeta, pero ha llegado a todo el mundo ya, se ha desbordado en cuanto a su contagio, y está llegado a nivel mundial. Y esa enfermedad pone en peligro a toda la población del mundo. A eso se le llama pandemia. Y hay otro nombre o otro concepto que se llama endemia. Cuando alguien dice esta enfermedad es endémica, significa que ya quedó en esa región. Por decir algo, en El Salvador, si la gripe, por ejemplo, que todos los años hay gripes, yo sé que sí, esa gripe se reconoce como una enfermedad endémica, porque solo se da en el territorio salvadoreño. Probablemente hay otros países que no les dé, o probablemente hay otros países como antes de este virus estaba surgiendo el sarampión en Estados Unidos y en otros países. Gracias a Dios, por el momento en El Salvador no ha llegado. Allá ya se puede considerar una enfermedad que es endémica. Pero ¿por qué explico esto? Porque puede ser que Dios nos esté llamando a través de eso. Y yo les decía entonces, ¿qué más tenemos que esperar para poner atención a lo que Dios nos está pidiendo? A lo que Dios nos está llamando. Y luego viene esta situación. Y vuelvo a decir, ¿qué más tendrá que hacer Dios para llamar nuestra atención? Para que nosotros podamos entender que la obediencia que Dios quiere que tengamos en este tiempo es importante. Entonces viene esta persona y dice, ya dejen de hablar de eso. No se puede. Porque Dios a nosotros nos manda esto. Porque Dios a nosotros nos manda a predicar y nos manda a decirle a ustedes lo que Él quiere. ¿De quién? Primero de sus hijos. Segundo, de los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores? Todos nosotros, pero también hay un grupo que no quiere nada con Dios. Hay un grupo que quiere vivir su vida de igual forma. Yo ponía una reflexión también esta semana que decía, de nada sirve que nosotros queramos volver a una normalidad pensando en vivir como vivíamos. Debemos cambiar nuestra manera de vivir ya. Debemos entender lo que Dios nos está llamando la atención en esta hora. Entonces dice aquí, ¿qué más tenemos que esperar? Le pregunto yo, porque aquí dice Dios, ¿qué? ¿Quieren que no llueva y no haya comida, por ejemplo? Y luego dice aquí mismo, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento hubo un profeta que Dios mandó para decirle al pueblo? Al profeta Joel Dios mandó, capítulo 1 del profeta Joel, Dios manda y le dice al pueblo, voy a mandar langostas, le dijo. Al pulgón, dice, son los niveles en que se van formando las langostas, ¿verdad? Como una mariposa, está la oruga, pero no aparece como oruga, luego aparece, revienta la oruga y luego aparece la mariposa, igual es la langosta. Es un animalito que llega a los sembradíos y se los come todos, los devora. Sí, todavía hay tipos de plagas de ese tipo en nuestro planeta. Entonces dice acá, si yo mandara la langosta, ¿se imagina usted que Dios mandare una plaga? Hace años me recuerdo que hubo una plaga en los sembradíos de café, en los cafetales. Ese es un ejemplo. Y esa plaga amenaza con destruir todo el bosque de café.
¿Se imagina usted que se viniera una plaga y destruyera toda la alimentación aquí en El Salvador? Todos los sembradíos de frijol, de maíz, de café. Todo eso es importante. Pero Dios le está diciendo acá, ¿y si yo mando eso? Y luego le dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Pestilencia, si usted busca el sinónimo de esa palabra, es enfermedades también. Son plagas que dañan a la salud de la persona. Sabe que allá por el año 1500, en la Edad Media, vino la peste negra que se conocía, y sabe usted que esa peste negra se pasaba a través de las pulgas que tenían las ratas. Esas pulgas picaban a las personas y no sabían qué estaba sucediendo, y murieron millones de personas en la Edad Media. Y debo preguntar, ¿Dios permitió eso? Dios permitió eso. Había una finalidad, había un propósito que Dios va a llegar a cumplir ese propósito, y desde entonces la peste negra desapareció. No es algo que haya quedado, pero yo le pregunto, ¿vamos a esperar a que pase eso? Aquí está diciendo Dios, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a su pueblo, ¿qué le está diciendo Dios? Vamos a esperar a que pase eso. Ahora, antes que entre al versículo siguiente, debemos entender algo. El pueblo de Israel, su mayor problema, si nosotros leemos en la historia del pueblo, para con Dios, fue la desobediencia. Fue la rebeldía del pueblo, que Dios le estaba enseñando, Dios le estaba mostrando, Dios estaba enseñándole al pueblo lo que estaba sucediendo, pero el pueblo no quería hacer caso. Y ojo, no estoy juzgando al pueblo de Israel. Ahí en el libro de Hebreos nosotros encontramos en el capítulo 11 de que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros tuviéramos un ejemplo de lo que estaba sucediendo. Y si eso le pasó al pueblo de Israel, capítulo 10, versículo 26 de Hebreos, también a nosotros nos puede pasar. Si Dios permitió que eso pasara al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel, también a nosotros nos puede pasar. Esa es la reflexión. El pueblo de Israel estaba haciendo desobediencia, y va a ver más adelante qué pasó. Luego en el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, y este es el versículo que yo le digo que es muy famoso. Cuando digo famoso es que muchos lo repiten, pero ¿qué es eso? Muchos lo sacan cuando hay momentos de tribulación, pero ¿qué es eso? Y eso es lo que, después de esta introducción, eso es lo que yo quiero que entendamos en esta tarde, que comprendamos qué es lo que Dios nos manda con este versículo. Dice, si se humillare mi pueblo. Hay 4 condiciones en este versículo que Dios nos pide y nos pone a nosotros para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. 4 versículos. Veamos esos 4 versículos. Esas 4 condiciones, perdón. Si se humillare mi pueblo. Humillarse es entender que yo sin Dios no soy nada. Humillarse es entender que yo dependo de Dios completamente. Humillarse es comprender que aunque yo tenga recursos, los que tienen, ¿verdad? Aquellos que no, si a mí no me falta el dinero, a mí no me falta ningún bien, a mí no me falta la comida, sí, pero tiene que entender que todo ese recurso Dios se lo ha dado, y que depende de Dios el que usted pueda continuar con ese tipo de vida. Yo como cristiano tengo que entender que si Dios permite estas cosas, yo lo que tengo que dar es una acción de humillación ante Dios y no de rebeldía. Para que me entienda esa parte, si usted quiere aprender más de eso, capítulo 4 del libro de Daniel va a entender cómo Dios trata con las personas soberbias, con las personas rebeldes, con las personas que piensan que ellos por su esfuerzo han obtenido todo lo que tienen. Vamos a entender cómo Dios, cuando yo me vuelvo rebelde, cuando yo me vuelvo una persona que no quiero entender eso, Dios me humilla directamente. Capítulo 4 del libro de Daniel podemos entender eso con el rey Nabucodonosor, y hasta que el rey entendió y se humilló ante Dios, Dios le restableció todo lo que tenía. Es importante entonces que nosotros lleguemos a Dios con un acto de humildad. Dicen los salmos que Dios no desprecia un corazón, Salmo 51, contrito y humillado. Un corazón triste, un corazón acongojado, un corazón que se inclina ante Dios. Eso es humillarse ante la presencia de Dios. Les había mencionado el domingo pasado que la acción de adorar, según la cultura del Antiguo Testamento, era ponerse de rodillas y poner la frente en el suelo. La frente al suelo. Eso es señal de adoración
pero a la vez es una señal de humillación ante Dios. Saber entender la vestimenta de los judíos hoy en día, en el Antiguo Testamento. Ellos se ponen un kipá, una especie de gorrito acá en la cabeza. Ese kipá tiene significado para el judío de que del gorrito o del kipá, pues una especie de gorrito, hacia arriba es Dios quien gobierna. Y de ese kipá hacia abajo soy yo. Es el judío, es el ser humano. Entonces, ¿qué significa? Dios es todo lo demás. Dios gobierna mi vida. Por lo tanto, ¿cómo voy a llegar yo en una acción de reclamo a Dios? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no a otro? ¿Y yo qué he hecho? Esa sería una acción de rebeldía. Pero cuando llego al Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Que yo llegue a una acción en la cual yo busque en Dios una respuesta. Entonces es otra cosa. Es una señal de humillarse, de reconocer que Dios es superior a nosotros, de reconocer que Dios es soberano, de reconocer que Dios hace las cosas conforme a su voluntad y que yo no soy nadie para reclamarle a Dios, al único. Debemos llegar en un acto de humildad, primera condición. Y usted va a decir, ¿y esa condición para qué es? Esa condición es para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Esa condición es para que Dios, estas condiciones, son 4 los que vamos a ver, son para que Dios pueda responder una petición. Por lo tanto, yo no puedo llegar a Dios como que fuera cualquier cosa. Acuérdese, amar a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Segunda condición, dice invocar a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Debo invocar a Dios, debo llamar a Dios. Invocar es llamarlo. Invocar es pedirle al Señor, pedirle a Dios que aquí esté en mi vida, que esté en mi presencia, que me permite estar en su presencia. Yo no puedo ir a humillarme ante cualquier persona. Debo humillarme ante Dios. Por lo tanto, dice sobre el cual mi pueblo es invocado. Cuando dice, Señor, ayúdanos. Señor, te necesitamos. Ahí estamos invocando a Dios. Pero en una actitud de humillación. Yo tengo que pedirle al Señor que me ayude. Pedirle al Señor y reconocer que sin Él no somos nada. Pedirle al Señor y reconocer de que necesitamos su ayuda. Pedirle a Dios y reconocer que todo lo que tenemos es de Él. Aquella alabanza maravillosa dice, todo se lo debo a Él. Esa alabanza, yo le invito a que la escuche en estos momentos, en este tiempo. Porque todo se lo debemos a Él. Todo lo que somos. Nada de lo que tenemos ha sido por nuestro esfuerzo. Debemos entender que todo ha sido por la misericordia de Dios y la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Debemos invocar al Señor. Tercero, dice, y oraren. Si se humilla, si me invocan y si oran. Orar, hemos enseñado en su momento que es el acto en el cual yo me comunico con Dios y le expreso, hablo directamente con Él. No dice con vanas repeticiones. Orar no es hacer vanas repeticiones. Orar no es decir lo mismo todos los días. Orar es así como estoy hablando con usted ahorita. Solamente que en el momento de oración yo voy a decírselo a Dios, ¿verdad? Con todo respeto y en señal de humillación. Yo voy a decir a Dios, Señor, estamos mal. Señor, estamos así. Señor, me siento así. Señor, necesito de ti. Me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Y dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 15 en adelante, que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Que si nosotros no sabemos qué decir, no sabemos qué hablar, no sabemos cómo orarle al Señor, el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo nosotros debemos orar, cómo nosotros debemos de clamarle al Padre. Y orar no es lo mismo que clamar. Orar es hablar con el Padre, pero clamar es sacar de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de su ser, sacar eso que usted le quiere decir a Dios, con todo respeto. Entonces dice, y oraren, pero yo le voy a agregar aquí que en orar, dentro de orar, Jeremías 33:3. Dice, si claman, clámame a mí y yo te responderé. Ahí, clámame. Eso dice, clamar, no simplemente orar. A Dios debemos llegar en una acción de oración y de clamarle con todo nuestro ser. Esa petición que tenemos. Y si no sabemos cómo, la Biblia dice, Espíritu Santo, ayúdame. Porque Él es quien nos ayuda a orar. Y entonces usted me va a preguntar, ¿y el Espíritu Santo entonces, una de sus funciones cuáles son? ¿O para qué es entonces? ¿La oración para qué es? Para estar en comunión con el Padre.
Y el Espíritu Santo nos ayuda a clamarle al Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a poder tener esa comunicación con Dios. Por eso aquellas personas que no son creyentes, que no han entregado su vida al Señor, no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Pero una vez que el Espíritu Santo llega a morar en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y eso me dice, pero eso no está en la Biblia, Juan 3, 16, 17 y 18. ¿Sí? A los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso dice la palabra. Por lo tanto, necesitamos al Espíritu Santo. Aquella persona que no ha entregado su vida al Señor no puede orar con una facilidad, no puede orar con la garantía ni la seguridad que Dios le va a contestar. Porque necesita el Espíritu Santo dentro de su vida. Necesita el Espíritu Santo dentro de él. Entonces debemos orar, pero debemos con una acción de clamarle a Dios nuestras peticiones. Y debemos entender que la oración, debemos entender que el momento de clamar podemos llegar a tocar la misericordia de Dios. Pero muchas veces es para que la oración nos sirve para tener paz en cada uno de nosotros. Para llegar a entender cuáles son los planes de Dios en este tiempo y en este momento. Porque muchas veces la oración no va a cambiar los propósitos de Dios. Y eso debemos entenderlo también. Una oración no necesariamente va a cambiar el plan o el propósito de Dios. Los propósitos de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros, en el pueblo, en los mandatarios, en un país, se van a cumplir, aunque a mí no me guste, aunque a usted no le guste, aunque al pueblo no le guste. Los propósitos de Dios se van a cumplir. ¿La oración puede llegar a tocar el corazón de Dios? Claro que sí. Tenemos un rey en el Antiguo Testamento, el cual llega el profeta y le dice, arregla tus cosas porque vas a morir. Había enfermado. Y le dice el rey, ¿no puedo hacer algo? Viene el rey y ora. Va a la presencia de Dios y el profeta ya se iba. Y el rey le clama a Dios y le pide al Señor y le da las razones del por qué. Y viene y le dijo, está bien. Llama al profeta en ese momento, el profeta ya se iba, regresa el profeta y le dice, Dios ha escuchado tu oración y me dice que te va a entregar 15 años más a tu vida. Una señal te va a dar. Y dice que la sombra del sol, porque ya era tarde, ¿verdad? Retrocedió. Quiere decir que el sol subió 10 grados, dice la palabra, en señal de que él se iba a cumplir. Y así sucedió. Vivió 15 años más de su vida. ¿Tocó el corazón de Dios esa oración, el clamarle? Claro que sí, puede llegar a suceder. Pero el propósito de Dios siempre se cumple. Y no me tengo que molestar si no logramos lo que Dios, no logramos que Dios nos dé lo que nosotros pedimos como nosotros nos pedimos. Ser diferentes a los míos. Dice en Isaías que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ni los planes de Dios son nuestros planes. Yo puedo pedir una cosa, pero si el plan de Dios es otra, me voy a llevar por ese plan. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Obedecer, obedecer. Le dije, el problema del pueblo de Israel había sido, en este momento, en este contexto, no había obedecido. Era un pueblo rebelde y contumaz, de corazón duro. ¿Qué se va a hacer otro sermón? La dureza del corazón. Debemos tener mucho cuidado con la dureza de nuestro corazón. Y entonces Dios nos llama y nos pide que nos humillemos. Ya le expliqué qué es humillarse. Que le invoquemos. Ya le expliqué qué es invocar. Que oremos. Y luego dice, siempre el versículo 14, y buscar en mi rostro. Buscar en mi rostro. Invocar a Dios y buscar su rostro es estar en su presencia. ¿Sí? Muchos pensamos que, no sé, aquí voy a orar lavando los trastes, ¿verdad? Cocinando. No. La palabra nos dice que debemos buscar el rostro del Señor. Y eso solo lo vamos a hacer poniendo de todo nuestro corazón y quitando todo aquello que nos aparta, que nos distrae de buscar la presencia de Dios. Debemos entrar, por esa razón hay un pregunta, ¿por qué cerramos los ojos cuando oramos? Nos distrae mucho. El cerrar nuestros ojos implica que nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Que estamos buscando que nada nos distraiga y que podamos llegar al corazón de Dios. Por eso es importante buscar el rostro de Dios. Dios quiere que tengamos esa comunión íntima con Él. Y luego dice, y aquí viene un elemento importante, ya me humillé, ya invoqué al Señor, ya oré, estoy orando, estoy clamando.
estoy buscando su rostro, su presencia. Pero luego me dicen, Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Significa que yo puedo hacer todo lo demás que acabamos de hablar, pero si no me convierto de mis malos caminos, ¿qué va a pasar? Aunque haga todo lo demás, no son excluyentes. No es que solo me humille y después yo ya no peco. No puedo. Tengo que cumplir, humillar, invocar a Dios, orar, clamar, buscar su rostro o su presencia. Y me convirtiera de mis malos caminos, dice. No dice que solo me convierta en mis malos caminos. Es necesario buscar de Dios y clamar de Dios. Pero entonces hay personas que quieren que Dios les responda, pero no dejan su vana manera de vivir. Pero no dejan una vida de pecado que tienen. Y lo peor es que están dentro de la misma iglesia. Tuvimos una cadena de sermones que hablaban acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, orientadas a nuestra vida personal, a lo que cada una de las condiciones que tiene ahí la palabra, aplicadas a nosotros. Dice, mucho tengo contra ti, dice la palabra, ahí en Apocalipsis 2 y 3. Entonces Dios tiene muchas cosas a veces contra nosotros. ¿Qué son esas muchas cosas? Aquellas cosas que nos alejan de Él, aquella vida de adulterio, aquella vida de fornicación, aquella vida de estar en la iglesia, pero a la vez al salir, yo regreso al mundo. Tal vez hay personas que se malgastan el dinero en bebidas. Todos los días pasan tomando, por ejemplo. ¿Prohíbe la Biblia tomar? No. El problema es que el cristiano está destruyendo el templo y morada del Espíritu Santo, porque eso dice que somos. ¿Y eso le agradará a Dios? No. Entonces Dios me pide que me humille, que le invoque, que ore, que busque su rostro y su presencia y deje y se conviertan de sus malos caminos. Aquellas personas que maquinan maldad en su mente, aquellas personas que no están felices y no ven a otra persona caer y son cristianos. Muchos cristianos que andan maquinando cómo dañar a otras personas. Eso no es de Dios. Eso no es de un hijo de Dios. Y de pronto viene un problema a su vida, pestilencia, acabamos de leer. Plagas a nuestras vidas, de pronto vienen. Y ahí sucede. Y dice, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy así? Dice el Señor, se convirtieren de sus malos caminos. Que es lo que Dios nos llama en esta tarde. A convertirnos de los malos caminos, pero que le busquemos de todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga todo eso? Vea lo que dice en la segunda parte de ese versículo. Entonces, dice, significa que si yo no hago todo lo anterior, Dios no nos va a oír. Por eso dije en la oración del rey cuál fuera. Si el pueblo, y hay varias peticiones, pero un ejemplo es si el pueblo pelea contra sus enemigos y son derrotados, y oraren o te invocan, y oraren ante ti, tú les perdonarás. Esa es la petición del rey. Y entonces dice acá, haz todo lo que te estoy diciendo, y entonces, significa que si yo no hago todo eso, Dios no me va a oír. Entonces, habemos personas que oramos y pedimos y clamamos, pero yo hago todo eso. Pastor, no va a decir. ¿Cómo no? Revisemos y ya dejó sus malos caminos. Ah, no, es que eso es bien difícil. ¿Vale? Y entonces dice, tengo que cumplir con esas condiciones que acabamos de leer, con esas condiciones que le acabo de explicar, para que entonces, ¿qué dice? Yo oiré de los cielos. Esa palabra yo es importante aquí en la Biblia. Porque yo, le dice Moisés a Dios, a Jehová, cuando lo manda a Egipto a sacar a su pueblo. Pero no conozco tu nombre, le dice. Y el faraón no conoce tu nombre. ¿Quién les digo que me manda? Le dijo. Les dirás que te manda, yo soy. Nada más. Así le dijo. Yo soy, te manda. Ese yo en la Biblia denota los atributos de Dios. Yo. ¿Quién es yo? El Todopoderoso, omnisciente, ser eterno, soberano. Ese yo es muy importante. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. Imagínense desde dónde nos va a oír. ¿A dónde está Dios? Dios está en el cielo. Dios no se mueve de su lugar. Siempre hemos dicho eso. Dios no se mueve de su trono. ¿Por qué? Porque Él ahí está. Quien nos movemos somos nosotros. De pronto dices que Dios me ha abandonado. Dios no nos abandona. Nosotros abandonamos a Dios. Pero después queremos que Dios nos cumpla
nos haga cumplir nuestras peticiones. Entonces dice, yo oiré. Le dije al principio, leímos el Salmo. Dios nunca nos deja de escuchar, ¿no? Dios siempre nos oye. Dios no deja al hijo de Él, a sus hijos, no nos deja afligidos en las tribulaciones. Él nos escucha, pero debemos cumplir estas peticiones nosotros. Yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados. Debemos reconocer que vivimos en pecado. Toda persona que diga, hoy en día, dice la primera carta de Juan, aquel que diga que no, que conoce a Dios y peca, dice, miente. Aquel que diga que conoce a Dios y que no peca. Nadie podemos decir que ya no pecamos. Dijo Jesús, con solo que en la mente pensemos en hacer algo indebido. Él ponía un ejemplo. Aquel que codicia a la mujer en su mente, dijo, ya pecó. Entonces no podemos decir, nadie puede decir, es que yo no peco. Debemos llevar en nuestros pecados al Señor, pedirle perdón y entonces, dice, apartarnos de ellos, alcanzaremos misericordia. ¿Significa que yo deje mi mala manera de vivir? Hemos dicho, debemos apartarnos de esa vana manera de vivir, de la vida de pecado que muchos llevamos, pero apartarnos de ello implica que no debemos volver a ese tipo de pecado, a ese estilo de vida de pecado. Entonces dice, yo los oiré de los cielos, yo perdonaré sus pecados, pero para perdonar debemos reconocer que vivimos en esa vida de pecado. ¿A quién dice la palabra que debemos llevar nuestros pecados? A Dios. De nada sirve que usted me cuente a mí cuáles son sus pecados. Yo no le puedo perdonar los pecados a usted, pero Dios sí puede. Debe ir a Dios en oración, debe ir a Dios en un acto de humillación y Él puede perdonar sus pecados. Y después de eso dice, sanaré su tierra. Significa que si no hay perdón de pecados, Dios no va a sanar mi tierra. Y sanar mi tierra significa, en este momento, ya no te van a matar en la guerra al pueblo de Israel. Vas a ir a la batalla y vas a ganar, vas a tener victoria en la batalla. Sanó su tierra. Ya no va a venir la langosta a devorarte tus campos de trigo, tus campos de cebada. Ya no va a venir la langosta a dañar los cafetales. Ya no va a venir la langosta a la milpa que tienes. Ya no te la van a destruir ninguna plaga. Eso es sanar su tierra. Que todo lo que usted haga va a prosperar. Que todo lo que usted emprenda, siempre y cuando se lo ponga en las manos de Dios y en las guías de Dios, va a prosperar. Eso está diciendo. Sanaré tu tierra. Pero sin perdón de pecados no sana la tierra. Pero si yo no le busco de todo mi corazón, no sana la tierra. Aunque yo ore, tengo que humillarme y en la presencia de Dios, orar y dejar mis malos caminos. Entonces Él va a oír desde los cielos, va a perdonar mis pecados y entonces va a sanar su tierra, va a sanar mi tierra. ¿Pero quién? Yo sanaré tu tierra, yo perdonaré tus pecados. Eso dice aquí la palabra. Si yo no hago eso, no vamos a sanar nuestra tierra. La dificultad que tiene nuestro país, la pandemia en que vive, estas situaciones que estamos pasando en este momento de atemporalada, inundaciones por todos lados. Necesitamos clamarle a Dios, buscarle como nos enseña esta palabra. Pero ya vio, pedirle perdón por nuestras faltas. Sabe que hay muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento que nos enseñan, en el Nuevo también, que nos enseñan cómo es la forma correcta. No pedían perdón solo por sus pecados, sino que también por los pecados del pueblo. Pedían también porque aquellas personas que no conocían de Dios pudiesen llegar a conocer de Dios. Ahí demostramos el amor al prójimo, no se lo olvide. Debemos prepararnos para este tiempo y debemos prepararnos para los tiempos que vienen, sea cual sea su situación. ¿Qué dice el Salmo? Alabad a Dios en todo tiempo. Luego dice el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Después de haber hecho todo eso, dice el Señor está atento. Dios está atento a nuestras oraciones. Dios está atento al clamor de su pueblo. Dios está atento a la oración. Recuerde, somos templo y morada del Espíritu Santo, los hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios está atento a nuestras oraciones. ¿De quién depende entonces que Dios ponga atención a nuestras oraciones? De nosotros. Si no oramos, ¿cómo voy a estar yo pidiendo que Dios esté atento si no oro? Si no lo busco como Él me pide. Ahora bien el 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa
para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Cuando usted dedica algo a Dios, cuando usted dedica su vida a Dios, sus bienes a Dios, su casa a Dios, Dios está ahí. Dios está, como dice acá, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios está atento a nuestras peticiones. Depende de usted el que lo haga como Dios nos manda que lo hagamos. En este tiempo de dificultad, yo le pido que inclinemos nuestros rostros y oremos una vez más por nuestro país. Señor, gracias Padre por esta palabra. Te agradecemos, Señor, por lo lindo y maravilloso que eres en nuestras vidas. Está claro, Señor, las condiciones que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros. Estas condiciones en la palabra donde nos pides, Señor, que nos humillemos ante tu presencia, donde nos pides que te invoquemos, Señor, donde nos pides, Padre, de que busquemos y tu presencia, Señor, en todo tiempo. Y aún más, Señor, que dejemos nuestra vana manera de vivir, nuestros malos caminos, Padre. Te pedimos en esta tarde por nuestro país, Señor, porque sabemos que si esto lo hacemos con todo nuestro corazón, Señor, tú dices esos beneficios, Señor, y esas bendiciones que vamos a lograr, que tú nos oirás, dices. Entonces yo los oiré de los cielos. Sabemos, Señor, que mucho clamamos a tu presencia, ante tu presencia, Señor. Que clames, Señor, que clamemos porque todo esto que estamos pasando, Señor, podamos pasarlo. Pero nos ayude, Señor, a pasarlo de una manera que aprendamos y reflexionemos lo importante que tú quieres para nosotros, que es dejar nuestros pecados. Y entonces dice, otra bendición, tú perdonarás nuestros pecados, Señor. Te pedimos en esta tarde por ello, mi Dios, que perdones nuestras faltas, que perdones todo el tiempo en que he vivido de una mala manera, todo el tiempo que nos hemos alejado de ti, no te hemos agradado, Señor. Y entonces también tú dices que sanarás nuestra tierra, Señor. Cualquier enfermedad que mis hermanos tengan, cualquier problema de salud que pueda haber en su familia, cualquier problema que pueda haber en su negocio, cualquier problema que pueda haber en su trabajo, tú sanarás su tierra a cada uno, Señor. Porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, sabemos que tus promesas son fiables, Señor. Podemos confiar en que se van a cumplir en cada uno de nosotros. Pero qué importante es que debemos dejar nuestras vanas maneras de vivir y buscarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender que no debemos buscarte solamente porque puedes darnos un milagro, Señor, o puedas cambiar nuestra vida, sino que debemos buscarte, Señor, por quién eres tú y saber y reconocer que tú eres el único Dios soberano, omnipresente, omnipotente, que todo lo puede, que no hay nada que esté fuera de tu control y que puedes cambiar nuestras vidas, pero debemos entender también que no podemos estar jugando. Porque así, Señor, como tu palabra nos dice, entonces significa también que si yo no hago eso de todo mi corazón y regreso lo mismo, pues entonces tampoco sanará nuestra tierra, pues tampoco mis faltas serán perdonadas. Ayúdanos, Señor, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, porque sabemos que nos amas, Señor, sabemos que nos bendices a pesar de la adversidad. Te pido nuevamente, Señor, por nuestras autoridades superiores, Señor, el presidente, los diputados, Señor, los jueces de nuestro país, Padre, los magistrados, por cada uno de ellos para que tomen decisiones correctas, Señor. Queremos ser personas diferentes, Señor, que no solamente critican por criticar, sino, Señor, dar soluciones, y nuestras soluciones son a través de tu palabra, Señor, a través de la oración. Pedimos por buenas decisiones, por sabias decisiones, Señor, que antepongan los intereses de tu pueblo, Señor, ante los intereses personales. Ayúdanos, Señor, a que esta situación de salud, Señor, que tenemos, esta emergencia por la salud, te pedimos, Padre, que no se propague más este virus, Señor, que pueda ser contenido, Señor, pero sabemos que eso solo tú lo puedes hacer con tu poder, mi Dios. Sabemos, Padre, que esta situación de temporal en este momento, las personas que han sido afectadas, Señor, muros han caído, Señor, casas han caído, Señor, familias han perdido seres queridos, Señor, en esta tarde, en este día. Te pedimos por sus vidas, Señor, te pedimos por cada uno de ellos. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos, Padre, a salir de todas esas tribulaciones que sabemos, Señor, y confiamos en que así va a ser. Pero regálanos paciencia, regálanos paz y regálanos tranquilidad para entender que eso así va a ser, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y usted, amigo, hermano, que no conoce del Señor, yo le invito en esta tarde a que pueda conocer del Señor y entregar su vida al Señor. Las personas preguntan, ¿y eso cómo puede ser? Pues va a ser una oración, en el cual usted ahí puede decirle al Señor, Señor, vengo ante tu presencia, reconozco que soy pecador, reconozco que nunca me he alejado, que
Nunca me han hablado de ti, pero hoy te busco de todo mi corazón. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Y que a partir de ahora, que seas tú gobernando mi vida, Señor, hasta que tú regreses. Puede llegar al Señor, puede llegar ante la presencia del Señor, entregar su vida. Y le invito a que siga congregándose, siga escuchando palabras, a que pueda ir a una iglesia donde prediquen la sana doctrina y pueda crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de la sabiduría de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por este culto. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por sus vidas. Te pido, Señor, que nos permitas seguir transmitiendo, Señor, y no tener problemas, Señor, de ningún tipo. Ayúdanos, Padre, a seguir llevando tu sana palabra, tu sana doctrina, Señor, hasta lo último de la tierra, como tu palabra nos pide, Señor. Que seas tú prosperando esta palabra en los corazones de cada persona que escuche este sermón, Señor, que escuche esta reflexión en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los esperamos en los siguientes cultos.